Poderoso, y estamos aquí para la gloria de Cristo. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, estamos en tus manos, Señor. En esta mañana el pueblo se ha dado cita aquí para escuchar tu voz. Padre, somos tus ovejas, ovejas de tu prado, y tenemos nuestras necesidades, pero tenemos un gran pastor. Tú eres nuestro gran pastor. Y por eso estamos confiadas, Señor, que tú nos vas a llevar a los buenos pastos, Señor. Nos vas a alimentar y nos vas a edificar para la gloria de tu nombre. En ti esperamos y en ti confiamos, Señor, porque tú eres el Señor de nuestras vidas y tú eres el Rey. Y te adoramos, Señor, en esta mañana, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro amado pastor. Te bendecimos, Señor, te bendecimos en esta hora y esperamos que tu Espíritu se mueva poderosamente en medio de tu pueblo, que recibamos, Señor, el oportuno socorro que nuestras almas necesitan, Padre amado. Estamos aquí para adorarte, pero también para recibir de ti este oportuno socorro para nuestras vidas. Mira a los hermanos que no han podido venir, los problemas que puedan tenerse con ellos también, y ten compasión de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues fíjense que en estos días, si ustedes buscan en Lucas capítulo 2, del 1 al 14, no lo voy a leer, pero porque ya lo leímos el domingo ayer, y estuvimos meditando en esa palabra, porque yo siempre me pregunto, ¿por qué los ángeles se aparecieron a los pastores? ¿Verdad? ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? Pudieron haberse aparecido a los zapateros o a los constructores, ¿verdad? A cualquier otra profesión. Pero yo siempre me pregunto, ¿por qué a los pastores? ¿Verdad? Que eran considerados lo más bajo, ¿verdad? De la clase social, lo más inferior eran los pastores. Y entonces, la Biblia está llena de ricas imágenes que ayudan a nosotros, ¿verdad? Comprender las profundas verdades espirituales que Dios tiene en esas metáforas, ¿verdad? Una de las imágenes más importantes, metafóricamente hablando, que se usa en la Biblia es la del pastor y la de sus ovejas. Yo creo que eso está mencionado miles y miles y cientos de veces, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y nosotros, pues en esta mañana, como en todas las épocas de Navidad, celebramos ¿qué? El nacimiento de Cristo, pero también celebramos yo me recuerdo cuando los hijos míos eran pequeños, había que vestirse de pastor los niños en la escuela. Pero nos ha hecho mucho daño el hecho de que tenemos unas tradiciones españolas que son a veces un poquito contrarias a la tradición israelita en cuanto a los pastores. Y yo pensé que era bueno y pertinente, ¿verdad?, que habláramos de eso en esta mañana. Yo necesito un timekeeper. Ok, dame cada 15 minutos me hace para ir redondeando. Ok, la Biblia, como le dije, habla de que los pastores son tanto buenos como corruptos. ¿Se fijan? Y la Biblia también critica a los pastores corruptos, porque de todo hay, ¿verdad? Como dicen en la Biblia del Señor, de todo hay. Pero nosotros, ¿verdad? Queremos en esta mañana hablar de los buenos pastores. Y los pastores tenían que pasar largas vigilias de la noche con sus ovejas, y se establecían en diferentes lugares, porque los rediles son, como quien dice, incomprensibles para nosotros. Donde ellos colocaban sus ovejas era incomprensible para nosotros, porque ellos tenían lo mismo, estructuras ya hechas, como que tenían ellos que hacerlas en el momento. O sea, podían hacer como unos rediles temporeros, y entonces lo hacían en una forma, o sea, usando piedras grandísimas o utilizando espinos, los espinos. O sea, ellos ponían piedras grandes alrededor, espinos, para evitar que los animales, ¿verdad?, tuvieran fácil acceso al rebaño. Pero eso no vale la pena que entremos en detalle en eso, porque realmente, si ustedes quieren conocer más cómo se hacen los rediles, pero había unos que eran estructurados ya, que ellos se
iban a ese lugar y ahí se reunían y se reunían todos los rebaños. Y déjeme decirle, a veces eran 5 pastores con 5 rebaños y los rebaños pasaban de 50 ovejas. En la Biblia se habla de que en una sola ocasión Salomón sacrificó 120,000 ovejas. Y eso es ovejas. O sea, hablar de ovejas, cuidado con la nena, que no se vaya a caer. Cuidado, bebé. Que fíjense que las ovejas eran también el producto principal de las ovejas, era el modus vivendi de todas estas personas. O sea, que las ovejas eran bien importantes. O sea, quizás los pastores no eran tan importantes, pero las ovejas eran bien estimadas y bien consideradas. ¿Por qué? Por sus productos, porque ellos les sacaban la leche, la lana, el cuero, la piel de las ovejas. Ah, sí, el queso de la leche, obviamente. Y toda una serie de productos que le eran beneficiosos a la economía de Israel. ¿Ok? Pero entonces, nosotros vamos a profundizar un poquito en cuáles son las características de un buen pastor. Y qué podemos aprender de esas antiguas ocupaciones. ¿Y por qué se aparecen los ángeles, se le aparecen a los pastores y no a otras profesiones de Israel con el mensaje más sublime, yo creo, que pueda haber, ¿verdad? El mensaje más sublime es el mensaje del anuncio de la presentación del Mesías, porque ustedes saben que Israel esperaba por años, miles de años, estuvo esperando por la revelación del Mesías. Y los ángeles se manifiestan, ¿verdad?, en una forma extraordinaria, con aquellos hombres que estaban en las vigilias de la noche. Eran bastantes pastores, no eran 2 o 3, porque acuérdate que se reunían para compartir los rediles. Entonces, ellos guardaban vigilia, o sea, que mientras ellos pasaban la noche, no se acostaban a dormir, porque venían los animales y se comían las ovejas y ellos se quedaban sin nada. Y entonces, estando en esas vigilias, es que escuchan los ángeles. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hacían los pastores en esas largas vigilias? Pues ellos tenían unas flautas, y esas flautas las tocaban, que las hacían de los mismos cuernos de los pastores, de las ovejas, perdón. Los pastores no tenían cuernas. Algunos sí. Y entonces ellos llevaban llevaban un cuerno que es como un shofar, es algo parecido a un shofar, pero más pequeño, ¿verdad? Y entonces ellos tocaban música, y las ovejas, en todo eso, escuchaban las voces de los pastores, y ellos compartían historias, pues como cualquiera de nosotros, que nos pasamos una vigilia en el campo y empezamos a conversar y pasamos la noche hablando. O tocando música, leyendo las escrituras, de memoria, recitándola, cantando salmodias, etc. Entonces, ¿quiénes eran los pastores? Mayormente los pastores eran niños. ¿Ok? Los niños, los más jóvenes de la familia, eran los pastores. ¿Por qué? Porque se llevaban 2 profesiones importantes, que era la agricultura y el pastoreo. Entonces, ¿qué pasa? Los niños más pequeños eran los que bueno, ahí tienes tú que aprender, ¿verdad?, a pastorear la oveja. Pero ellos iban como David, exacto, que desde niño prácticamente, y por eran los mozos, lo que llaman los mozos, los mozalbetes. No eran niños de baby, porque acuérdate que según la tradición de Israel, a los 12 años tú eres un varón, hecho y derecho. O sea, que no es como aquí, que nosotros, los niños los tenemos hasta los 18, y ellos a los 12 ya los niños son hombres. Y a esa edad se le entregan responsabilidades. Entonces ellos tenían que ser responsables, ¿verdad? Sobre todo a las cosas que se esperaban, porque esas ovejas eran la manutención de la familia, o eran de otra familia, pudieran ser de ellos mismos o de otra familia. Casi siempre eran de la propia familia. ¿Ok? Entonces esos niños jóvenes, mozalbetes, iban poco a poco creciendo, y en el pastoreo se iban desarrollando sus cualidades y aprendían muchas cosas. Bueno, ellos tenían que ser valientes, porque un pastor temeroso no podía ser pastor, porque se tenían que enfrentar a osos, a panteras, a lobos,
a hienas, a una serie de animales salvajes pero que muy peligrosos, que ya no existen en Israel porque ya los liquidaron, entre ellos los leones y el oso. El mismo David habló de que él tuvo que combatir con un oso cuerpo a cuerpo y relata cómo logró derribarlo, pero ellos, los pastores, reconocían que en sus propias fuerzas ellos no podían realizar la labor y desarrollaban, ¿verdad? Desarrollaban unas habilidades extraordinarias para luego ser líderes, porque tenían que amar las ovejas, defenderlas, no le podían tener miedo al trabajo y tenían que ser personas valerosas, o sea, que enfrentaran cualquier situación con éxito y que a toda costa ellos iban a proteger esas ovejas, inclusive con su vida. Por eso el Señor Jesucristo nos dice: yo soy el buen pastor. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesucristo cumple con todas las expectativas de un buen pastor. El asalariado se contrataba cuando los rebaños eran mayores de 50 ovejas. Entonces se conseguía un ayudante. El ayudante se le pagaba dinero, pero él no era el dueño de las ovejas. Y el asalariado no estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Pero el pastor sí, porque el pastor era normalmente el dueño o la familia era dueña de las ovejas. Entonces, en ese ambiente podemos ver que el pastor tenía una serie de herramientas. Entre las herramientas que tenía era el zurrón, ¿verdad? Que es como una funda de cuero de cabra. Y ahí echaba todos esos instrumentos, todo lo que necesitaba. Ahí echaba la honda, la lonchera, los alimentos, porque iban a estar largas distancias sin comer, ¿entiendes? Y ahí ellos iban a echar, la madre del joven casi siempre le preparaba una buena, ¿verdad? Un buen banquete que no se corrompiera en el camino, pues frutas, quesos, panes y cosas que no hubiera necesidad de cocinar, pero que no iban ellos a pasar hambre. Y muchos de ellos compartían también, ¿verdad? En esas labores. Pues en esas labores se iba desarrollando el joven hasta que él se convertía en un hombre fuerte, un hombre sabio, un hombre astuto, un hombre que verdaderamente pudiera ser un agricultor. Y una vez que llegaba a cierta edad y tenía ya ciertas destrezas y ciertas habilidades corporales, pues entonces pasaba a ser ayudante de su papá. Por eso es que desde el mayor hasta el menor de los hijos tenía que ser pastor. Fíjense qué interesante. Todos, en un momento dado, habían sido pastores. Y fíjense cómo el mensaje de Jesucristo, de los ángeles, llega a gente que entienden perfectamente, ¿verdad?, cuál es la labor de un pastor y mayormente cuál es la utilidad de una oveja. La oveja, casi siempre, como dijo el pastor ayer, si no me equivoco, ¿verdad?, a las 8, él habló de que el cordero, la oveja, se preparaba para el sacrificio y habló de los malos pastores cuando Jesucristo viró las mesas, porque aquellos estaban lucrando de las ovejas. O sea, ellos decían, bueno, si no tiene el sticker mío, no va. Y entonces ustedes vemos que en todo tiempo han habido negociantes flojos, ¿verdad?, que utilizan el fraude. Pero una pena, ¿verdad?, que en el mismo templo no tenían, ¿verdad? Pero esos no eran los pastores que estaban en el campo. Y yo quiero que entiendan eso. Y fíjense que es interesante que el pastor dijo como a quién iba ese mensaje de los ángeles, era diferente, ¿verdad? Bien sea a los mayores, a estos, a los otros. Pero se le olvidó que los pastores eran los más jóvenes, así que los ángeles le cantaron a la juventud. Los ángeles le dieron ese mensaje a la juventud y la juventud casi siempre, ¿verdad?, era reacia de aceptar lo que los mayores decían, ¿verdad? Por lo menos en este tiempo. En el tiempo de Israel no tanto, porque en el tiempo de Israel los ancianos, los mayores se respetan grandemente. Desgraciadamente aquí en Puerto Rico hemos perdido esa costumbre, porque ustedes saben que antes los ancianos se veneraban, se respetaban, se les decía, ay, la bendición papá, la bendición mamá, abuelita, la bendición, y los abuelos y los padres era lo último. O sea, que uno no se atrevía a faltarle el respeto, pues sabía que venía segura la disciplina, por no decir la galleta, ¿verdad?
ya uno sabía que uno estaba mal. Pero ese tiempo, aunque hubieron abusos, y uno no puede ser patrocinado ningún abuso, ¿verdad? Y yo sé de abusos que cometieron algunos ancianos y personas mayores. ¿Por qué? Por la ignorancia, ¿verdad? Eso no los disculpa, porque había que ejercitar la disciplina con sabiduría, como lo dice el Señor. Pero en estas cuestiones, ¿verdad?, se ha perdido el respeto a los mayores. Pero en aquel tiempo, pues, los jóvenes tenían que respetar a los mayores. Sin embargo, este mensaje de los ángeles va directamente a los jóvenes que están en el pastoreo. Y es interesante que la Biblia habla, ¿verdad?, de esta imagen del pastor, de que Jehová es mi pastor. Y ese salmo clásico y maravilloso que todos nos sabemos de memoria, yo espero, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Una vez que lo repetimos en la escuela bíblica, no se lo sabían, apréndaselo de memoria. Y fíjense que dice, Jehová es mi pastor. O sea que hay una relación entre la oveja y el pastor. Exacto. Y entonces dice que nosotros somos ovejas de su prado. Y lo buscamos en la Biblia ya mismo, pero bueno, estoy avanzando, voy a ver si me da tiempo. Ya se me fue el cuarto, Dios mío. Bueno, voy a avanzar. Pues fíjense que los pastores eran muy vitales, su trabajo era muy importante, porque si las ovejas no tenían un buen pastor, se morían de hambre. Porque en Israel no hay pastos verdes, como ustedes ven los pastores de ahora, pero son los pastores de los países nórdicos de Europa, que hay muchos pastos verdes, y las ovejas se ven en esos campos verdes preciosos, y uno se emociona. Pero los pastores de Israel tenían que pasarlo duro, porque 6 meses del año no llovía y no había accesibilidad a buenos pastos. Pero el pastor inteligente, astuto, iba y los encontraba donde estuvieran, ¿verdad? Y nunca sus ovejas pasaban necesidad. Y eso es lo importante, ¿verdad? Nosotros consideramos que tenemos un pastor de pastores, que es Jesucristo el Señor, ¿verdad? Y que todas nuestras necesidades están bajo su callado, ¿verdad? A diario, como les dije, conducían sus ovejas a pastos verdes y a llevarles el agua, porque fíjense que las ovejas son ¿qué? Son cegatas, bienvenido al club. Son sordas, bienvenido al club. No son tan sordas como no tienen olfato, como sabes que el lobo, el perro, esos animales se dejan guiar por la nariz y por el oído. Pero las ovejas no son dotadas, o sea, son frágiles y necesitan un pastor para vivir, es lo que queremos decir. De otra manera van a ser que presa del lobo, de la hiena, del león, del oso, de lo que haya por ahí que se lo quiera comer. Exacto, del devorador. Y entonces eso es una figura espiritual entendible. Y ustedes saben quién es el lobo, el devorador, el enemigo de las almas. Una de las cosas que más tenía que batallar, ¿verdad? Precisamente Jesucristo lo habló. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Pero el ladrón vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Entonces fíjense que hay esa misma similitud, ¿verdad? Que nosotros somos las ovejas del Señor y siempre hay el lobo rondeando, ¿verdad? Para coger las ovejas y comérselas, o hacer con ellas lo que bien le parezca. Pero siempre está el pastor si nosotros seguimos el pastor. Pero si nos descarriamos y nos perdemos, ¿qué pasa? El lobo no, somos presas fáciles, ¿eh? Y por eso es bien importante, exacto, es bien importante esa metáfora del pastor, porque fíjense, hay unas obligaciones que el pastor tiene, pero las ovejas tienen obligaciones también, ¿eh? El pastor le tiene que dar de comer, la tiene que guiar a pastor verde. ¿Qué más? Llevarlas a beber agua. Las tiene que enseñar, las tiene que guiar a aguas tranquilas, porque se asustan con el agua corriente. Las tiene que guiar por lugares seguros, las tiene que proteger. ¿Qué más le tiene que hacer?
las tiene que defender. Imagínense todo lo que hace Dios por usted. Alaba. O sea que Dios te está a ti, mientras tú a lo mejor duermes o mientras tú ni te das cuenta, Dios está haciendo todas esas cosas por ti. Y además de eso, el pastor tiene que sanar las ovejas y velar porque se mantengan sanas. Y entonces la sanidad tiene que ser que espiritual con nosotros y física, ambas. Y entonces el pastor también las guía para que no se metan en problemas. Porque hay unas áreas que son lugares peligrosos por donde tienen que pasar las ovejas. Y entonces el pastor experimentado, el pastor astuto, el pastor sabio, con su mano las lleva por los caminos correctos y no se pierde ninguna. Y Jesucristo lo dice. ¿Cómo lo dijo? Y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, ahora todo depende, nadie lo puede hacer, pero tú sí. La diferencia, ¿viste? Nadie lo puede hacer, pero tú sí, con tu decisión. Y entonces es bien, pero bien importante que nosotros sepamos que no solamente la labor del pastor es vital, sino que la respuesta de las ovejas es muy importante también. ¿Ah? Exacto. Exacto, ya casi tienen el mensaje ahí. O sea, las ovejas de Israel estaban en necesidad y las ovejas del Señor aquí presentes, igualmente. O sea, ¿qué nos comunica el Salmo 23 cuando nos dice en lugares verdes, de verdes pastos nos hará descansar? Mire, los israelitas no veían a menudo verdes pastos, ni eso que vemos nosotros porque es que nosotros hemos como idealizado las cosas, las hemos puesto tan bonitas. Pero realmente la vida de un pastor en la realidad era dura, al sol candente diario y al frío estremeciente de noche. Había sus bendiciones. Inclusive que el pastor juega con las ovejas y las conoce por su nombre y las llama. Espérate, todavía no. Todavía, como dice el libro. Las ovejas el pastor las llama. ¿Por qué? Las ovejas pasan mucho tiempo con el pastor. A veces están en lugares solitarios, ellos solos con el rebaño. Y el pastor canta, les habla. Y ellas están, ¿qué? Con la oreja parada, ¿verdad? Y oyendo la voz del pastor. ¿Qué pasa? Que cuando están 5 o 6 rebaños juntos, cuando el pastor dice, ¡ja, ja, ja, ja! Whatever, ellas pitan para atrás del pastor. Él le tiene como una señal, ¿verdad? ¡Oja! ¡Oja! O lo que sea que le diga. Y la oveja escucha el metal de voz de su pastor y se levanta y corre para allá. Pero el pastor tiene unas ovejitas especiales. ¿Sabía eso? ¿Cuánto alaban a Dios? Hay unas ovejitas especiales que pasan más tiempo con el pastor. Pudiéramos decir que son las favoritas, pero nosotros sabemos que eso en la Biblia a lo mejor no es muy bueno decirlo, pero esas ovejas se encariñan grandemente con el pastor y no se separan del pastor. Si el pastor va para allá, ellas van para allá. Si el pastor va para acá, ellas van para allá. ¿Y qué pasa? Esas ovejas que son más apegadas del pastor, cuando el pastor llama, ellas sirven ¿de qué? De líderes. De líderes. Las otras ven, mira, vamos para allá. Y ya como entre ellas se conocen. Y se ha visto que 5 rebaños con 5 pastores, a lo mejor de 100, 200 ovejas, 150, 50 ovejas, se separan en 2 por 3. Cuando los pastores a la vez las llaman, no es una a una, es a la vez. Y esas ovejas responden a la voz de su pastor. Así que esa es una de las disciplinas que tiene que desarrollar una ovejita. La orejita la tiene que tener, mire, preparada para reconocer la voz de su pastor. Amén. Gloria. Amén. Hay muchas voces en este tiempo. Nosotros sabemos que hay 20.000 religiones que se hacen pasar por religiones buenas. Y hay 20.000 pastores, entre comillas, y pastores
que dicen que son y no son nada, ¿verdad? Y uno tiene que tener ¿qué? El oído afinado, espiritualmente hablando y también físicamente hablando. Para que tú tengas ¿qué? Discernimiento si lo vas a seguir o no lo vas a seguir. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ellas conocen mi voz, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Las ovejas, como dije, tienen que pasar tiempo con el pastor. Y tienen que desarrollar unas habilidades. Una de ellas es que reconocer la voz del pastor. ¿Y cómo nosotros, ovejas del Señor, vamos a hacer eso? Dígame. Yo digo, ay, pero a mí Dios no me habla. Hay gente que dice, me han dicho eso. Ay, a mí Dios no me habla. En oración y en la palabra. Y en, ¿dónde están ustedes? En la congregación, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Dios va poco a poco, ¿qué? Desarrollando. Cuando usted empezó en Cristo, no, a lo mejor no oía tanto la voz de Dios, pero ahora usted sabe, cuando usted siente esto y lo otro y lo demás allá, es Dios que le está hablando. ¿Verdad o no? ¿Sí o no? Porque a mí me pasa. Yo tengo 30 y pico de años en Cristo. Ya no me acuerdo de los picos, pero más o menos. Como 34, 35, 36, qué sé yo. Ininterrumpidamente en el servicio del Señor, a la gloria de Jesucristo. Y he desarrollado cuándo es que Dios me habla y cuándo es que no. Porque uno puede dejarse confundir por alguien que venga por ahí y diga esto y lo otro y lo demás allá. Pero eso es lo que hace que una oveja no se descarríe. Porque las ovejas que se descarrían se pierden, se las come el lobo, se caen por un hoyo para abajo, caen en algún sitio que no se pueden levantar, caen abatidas, como dice la Biblia, abatidas es que caen patas arriba. De ahí es que sale eso. Y déjame decirte, si las ovejas caen patas arriba, se asfixian, porque no pueden levantarse. Por eso el pastor tiene, como dije anteriormente, unas herramientas, una de ellas es el callado, para levantarla. Y no les dije, pero se lo voy a decir ahora. El pastor también tiene otra herramienta, además de la vara, además del callado, que es como una curva arriba, es como un bastón grande. Exacto. Y ese, con el gancho, las levanta cuando se abaten. O si caen en algún hoyo, con eso las saca. Porque es una vara dura, o sea, no es un palillito. Las puede soportar. Hay algunas ovejas gorditas, ¿sabes? Hay ovejitas flacas y hay ovejitas gordas. Y cuando las ovejas están preñadas, esas no se pueden mover del lado del pastor constantemente. Y ustedes son las ovejas que tienen que parir. Las ovejas son las que paren y no es el pastor. Eso quiere decir dar a los hijos para el reino. Que usted tiene que predicar el evangelio con su vida, con su conducta, con su palabra y hacer que su familia venga a Cristo con su oración, ¿verdad? Y lograr que la gente se convierta a Cristo. Esa es su responsabilidad como oveja, parir ovejas para el reino, para el rebaño del Señor, ¿verdad? Entonces fíjense que Dios, como el buen pastor, provee en abundancia. Les dije, voy a volver acá un poquito, que el pastor también tiene una macana que se llama vara, porque dice tu vara y tu callado. La vara es disciplinaria, pero no para las ovejas, es para los que vienen a atacar a la oveja. Y yo dije, wow, eso está tremendo, me gusta eso, ¿verdad? O sea, que el callado es para la oveja y la vara es para el enemigo de las ovejas. Entonces la vara es como una macana de un policía, un ejemplo.